Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander y les agradezco su presencia esta tarde aquí para la presentación de este libro, una novela histórica llena de, por una parte, de aventuras y por otra parte, de datos reales históricos que permiten conocer bien no solamente el viaje de Colón, sino sobre todo los siguientes viajes y el llegar a la conclusión de que aquellos territorios no eran las Indias, sino un continente nuevo, y de ahí el título de El mapa de un mundo nuevo. Está con nosotros el autor de esta novela, Luis Zueco, y nos acompaña Pilar de la Era, abogada muy conocedora de la historia de España y miembro de la junta directiva de este Ateneo. Luis Zueco es un aragonés de Zaragoza que tiene una característica, y es que por una parte él ha estudiado ciencias, es ingeniero industrial, y por otra parte ha estudiado historia porque es también licenciado en historia. Y además es miembro de la Asociación Amigos de los Castillos, lo cual le da también un conocimiento en profundidad de la historia de España. Luis Zueco triunfó ya hace unos años con una trilogía de, obviamente, si es trilogía es de 3 libros, 3 novelas, El Castillo, La Ciudad y la tercera, que era El Monasterio. Esa trilogía tuvo un enorme éxito que le llevó a publicar otras 2 novelas históricas, El mercader de libros y El cirujano de almas. Y posteriormente se embarcó en una serie de 2 novelas, una bilogía, en la cual esta es la conclusión. El mapa del Nuevo Mundo es la segunda parte de El tablero de la reina, una novela histórica en la que el ajedrez tiene mucho que ver en la trama de ese libro. Los libros de Luis Zueco han sido superventas, se han vendido muy bien porque él mezcla con arte y con sabiduría la parte documental, que es siempre intensa y correcta, con lo que puede ser una trama novelesca que ayude a ir conociendo ese mundo, en este caso el mundo de posterior a 1492, descubrimiento de América, siguientes viajes y todo lo que aquello supuso. Quiero saludar también a los que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación en la página web del Ateneo, y a ustedes decirles 2 cosas. Una, esta novela, este libro se está vendiendo en la entrada, y al final de este acto Luis Zueco seguro que estará encantado de dedicarles los ejemplares. Y también que tendremos unos minutos para que ustedes puedan preguntar aquello que les parezca más oportuno o interesante. Y como de lo que se trata es de que escuchemos al autor, yo le paso la palabra a Pilar de la Era y a partir de ahí el autor dirá unas palabras y luego haremos una charla, coloquio, para que él pueda hablar de esta novela y de lo que significa. Buenas tardes. Yo, como todos queremos oír al autor, voy a ser breve, pero en todo caso la salida al mercado y a la vida de un libro siempre es una buena noticia para los que nos gusta la lectura. Los libros son una puerta hacia la libertad y hacia la verdad. Y si además se trata de un libro cuyo contexto y cuyo marco es
una sólida documentación histórica, entretejida con una historia amena y que permite al lector poder entrar en esas trampas que nos va dejando el autor, que es adentrarse en la apasionante historia. Y si hay algo apasionante, yo creo que es el descubrimiento de América y sobre todo la participación de España, en horas quizás no muy altas de lo que fue un imperio tan grande como el español. Sí que conviene recordar a la gente que esta decisión tan histórica y tan importante cambió la historia del mundo. Y que realmente se debió, bueno, como casi todo en la vida, a muchísimos factores, pero indudablemente a que en ese momento pues hubo alguien o quizás más de una persona, quizás dos, el propio Colón y la otra protagonista, yo creo que es la Isabel la Católica, que tuvo el acierto de poder ver que aquello era lo que se llama ahora una ventana de oportunidad y que realmente Colón hábilmente supo plantear, como en el libro aparece perfectamente descrito, y que esa oportunidad se tomó, lo que situó a España en el inicio de lo que ha sido el Imperio Español, donde más adelante no se pondría el sol, ¿no? Y una labor importantísima, sobre todo, luego de traslado de la lengua y de la cultura grecorromana, en fin, de muchísimas cosas. El mundo no sería igual sin este episodio que es troncal aquí. Yo quiero recordar que este episodio realmente, si lo miramos objetivamente, es asombroso. 3 carabelas y 90 hombres para una gesta semejante, ¿no? A trancas y barrancas fue la primera cofinanciación casi, ¿no? Porque pues costó, creo, dicen las fuentes históricas más solventes, pues 1.700.000 maravedíes y que fueron cofinanciadas a partes iguales por la corona española, es decir, por la reina Isabel y Fernando el Católico, y luego por Luis Santángel, que luego hablaremos de él, probablemente con una procedencia de dinero casi judío, y luego el propio Colón, que creía en su proyecto, pues también financió a través de un préstamo esta campaña. Bueno, yo no le voy a dar la palabra ya al autor, pero simplemente decir que esta navegación a la que nos invita en este libro es una navegación apasionante porque está llena de puertas, ventanas al conocimiento y al rigor histórico, y además que ha conseguido aunar el entretenimiento porque es de una lectura realmente fácil. Así que, sin más, le doy la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a Manuel Castañeda y a Pilar de la Era y al Ateneo por invitarme. Me hace mucha ilusión, la verdad, que estar en Santander, porque había venido varias veces, pero a presentar novela realmente no es la primera vez, así que muy contento de estar con ustedes, así que muchísimas gracias por asistir. Bueno, cogiendo un poco las palabras de Pilar, en esta novela yo lo que intento explicar es el cambio de una era, un momento histórico, yo creo que quizás el más importante de la historia. Estamos en un momento que cambia el mundo por completo, y efectivamente el mundo pasa a ser distinto, y hubiera sido distinto si no hubiera sido España. Imagínense ustedes que hubiera sido Francia o Inglaterra lo que hubiera llegado a América, o otro país, ¿no? El mundo, estaríamos ahora en otro mundo completamente distinto. Esa es la realidad. Es una época donde, cuando empieza la novela, donde todavía estamos en la Edad Media. A mí me gusta mucho la Edad Media. De hecho, a mí lo que más me gusta es la Edad Media. Con sus luces, que tiene muchas más de las que nos imaginamos, y sus sombras, como todas las épocas, ¿no? Pero aquí lo que estamos es un cambio importantísimo, donde se están moviendo todos los parámetros de la vida. Se está moviendo el comercio. En la novela veréis lo importante que es el comercio en el siglo XV. Es importantísimo, y no el comercio de proximidad que se dice ahora, no, sino el comercio internacional.
Estamos hablando ya de grandes rutas comerciales que son las que mueven el mundo. Hay grandes financiaciones, como decía Pilar, los proyectos se financian con préstamos, por supuesto, como ahora, y hay que devolver esos préstamos y hay que conseguir la financiación y es muy difícil, pero se consigue. Pero está cambiando el arte, todos ustedes conocen el Renacimiento, está cambiando la mentalidad, estamos en la época del humanismo. Dentro de poco va a haber un gran conflicto religioso, estamos a las puertas, pero está cambiando la política, que es lo más importante. Está cambiando la política porque estamos al final de las monarquías medievales, que son monarquías débiles, muy sujetas a la nobleza, y van a empezar las monarquías autoritarias, que son monarquías mucho más potentes. Y la primera gran monarquía autoritaria era la de los reyes católicos. Y tenemos la suerte que en ese momento de cambio, en que está cambiando todo el mundo, por varias razones. Si leen la novela verán que hay muchos factores. También está la caída de Constantinopla. Todo esto, la chispa, siempre tiene que haber una chispa, ¿no? que haga que todo prenda. Es la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla va a cambiar el mundo. Y va a obligar a toda una serie de reinos y de repúblicas italianas a buscarse la vida. Porque de repente caen las rutas comerciales y hay que buscar una alternativa. Si quieres comerciar, para que sea una idea, lo más valioso de esta época, lo más caro, son las especias, que antes lo comentaba antes de entrar. Las especias. Ustedes seguro que si van a casa ahora y entran en la cocina, tienen un montón de botecitos de especias, ¿no? Que valen, no sé, 1 euro, 2 euros, ¿no? Pues si ustedes pudieran coger todas esas especias y hacer un viaje en el tiempo y irse al siglo XV, ustedes serían inmensamente ricos. Inmensamente ricos, solo con las especias que tienen en su casa. Eso se consigue en la época con comercio internacional. Estoy hablando de las especias, de la porcelana, del té, de la seda, del oro. El oro es importantísimo en esta época porque en España tenemos muchas cosas, pero no tenemos oro. Y en Europa hay muy poco oro. Y el oro viene de África y de Asia. Y cuando los reyes católicos conquistan Granada, se rompe la conexión con África. Se ganan otras cosas, pero las parias que se pagaban en oro. Y ese oro era clave, porque en esta época, si tú quieres comprar algo, lo tienes que pagar en oro. Y si no tienes oro, pues no lo puedes pagar. Y esto es esencial también en la novela. Eso luego cambiará. Cuando la época del Imperio Español, España hará que sea la plata. Pero todavía estamos en una época anterior donde manda la divisa es el oro. Entonces está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo y tenemos la suerte de que Castilla y Aragón se han unido por primera vez. Ya se había intentado otras veces y había sido siempre un desastre. Los reyes católicos consiguen algo que es muy difícil, que es unir las dos coronas, reconquistar también Granada, y hacen que unos reinos periféricos del sur de Europa, que hasta ahora no habían contado mucho en el contexto internacional, se conviertan en una potencia y sentarán las bases, que yo lo intento narrar en la novela, sentarán las bases para que el siglo siguiente sean la mayor potencia del mundo, España, el Imperio Español. Eso lo sientan los reyes católicos. Sin los reyes católicos no hay Imperio Español. Imposible. Hubiera habido otra cosa completamente distinta. Pero como bien decíamos antes, es una novela, es aventura, es intriga, es emoción, porque al final, estamos hablando del contexto histórico, la historia, siempre, al final cuando hablamos de la historia hablamos de fechas, de listados de reyes, de batallas, pero la historia no es solo eso. La historia sobre todo es entender a los protagonistas, a las personas que vivieron esa época. Y eso es lo que consigue la novela histórica. La novela histórica lo que tiene que intentar hacer es captar el espíritu, la esencia de la época y trasladarla a los personajes y a la trama, y que cuando ustedes lean la novela de verdad se imaginen en esa época, de verdad se imaginen al final del siglo XV, principio del siglo XVI, que es muy difícil, porque el mundo es muy distinto. Aunque vivamos en el mismo planeta, es como vivir en otro planeta. De hecho, en la novela hay muchos mapas. Yo quería que hubiera muchos mapas de la época. Claro, son mapas totalmente erróneos. No son correctos. Son, de hecho, muy incorrectos. Pero es esencial. ¿Por qué? Porque el mundo del siglo XV hay que entenderlo como es. Si no, no podéis entrar en la novela. La clave, para que lo entendáis, es que el mundo es esférico. Esto es algo que siempre repito, porque siempre dices, ¿cómo es el mundo de la Edad Media? ¿Cómo pensaban que era el mundo? ¿Cómo creen ustedes que era el mundo de la Edad Media? ¿Plano o redondo? ¿Cómo creían que era? Redondo, pero siempre nos han dicho que era plano, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde sale esa idea de que el mundo es plano? Yo se lo voy a decir. Sale de un autor del siglo XIX. O sea, en el siglo XIX nos dicen que en la Edad Media decían que el mundo era plano. Totalmente falso. En
En el siglo XIV, en el siglo XV, el mundo es perfectamente esférico. Saben que es esférico desde la antigüedad. Eso no hay ninguna duda de que es esférico. El problema es que hay que medirlo. Y aunque se puede medir, y de hecho lo miden correctamente, Eratóstenes lo mide correctamente, no se admite esa medición precisamente porque es muy grande para ellos, y se admite otra en la que el mundo es mucho más pequeño. Entonces lo que vosotros tenéis al final del siglo XV es un mundo redondo, completamente redondo, si no el viaje de Colón no se puede hacer. El mundo es redondo, pero es pequeño. Es pequeño. ¿Qué quiero decir con que es pequeño? Pues que entre Asia y Europa no puede haber un continente. No puede haber América. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto entender que han llegado a un continente? Porque no pueden estar en un continente, no cabe. Ellos tienen su medida del mundo y no puede haber un continente. No, es que no es posible. Entonces, claro, eso cuesta asimilarlo. Y hasta que se den cuenta de lo grande que es. Y ya no les digo haber un océano como el Pacífico. Porque aquí siempre hablamos del viaje de Colón, pero cruzar el Atlántico, quieras o no, no voy a decir que es fácil, pero bueno, no es tan difícil. Ah, amigos, váyanse al Pacífico. Eso es lo difícil. Y no solo cruzar el Pacífico. ¿Qué le pasa a Magallanes? Cuando consiguen el paso y llegan a las Islas de las Especias, que Magallanes y Elcano buscan lo mismo que Colón, ¿cómo vuelves a España? Pues hacia atrás, ¿no? Claro, sí, también pensaban lo mismo ellos. No se puede, no es tan fácil. Y por eso dan la vuelta al mundo, porque no les queda otra. Tienen que volver a casa. El tornoviaje, que se llama, tardó 60 años en conseguirse. Es un viaje de 5 meses por el Pacífico. Imagínense 5 meses por el Pacífico sin ver tierra. Eso sí que es difícil. Cruzar el Atlántico, quieras o no, 40 días más o menos, con las corrientes adecuadas, como tiene Colón suerte, que el viaje de ida es súper tranquilo. De hecho, es hasta demasiado tranquilo. Y eso que va en temporada de huracanes. Pero no sabemos cómo, no le afecta ninguna tormenta tropical ni ningún huracán. La vuelta es más complicada. Sufre un par de tormentas, borrascas. Como sabéis, Pinzón llega primero a Bayona, a Galicia. Colón se pierde por las Azores, luego en Portugal. Bueno, cosas de Colón. Pero lo difícil va a ser el Pacífico, que es el siguiente paso. Pero la clave es esa, que entendáis que el mundo en el siglo XV es como es. Y por mucho que sepamos como en el siglo XXI. Entonces tenéis que afrontar la novela con esa mentalidad. Y os lo digo con el mundo físico, pero tenéis que interpretar también a las relaciones sociales. Claro, si Colón fuera verdad que es el hijo de un tejedor genovés, de un tejedor, jamás de los jamases se podría haber casado en Portugal con una mujer que es noble. Imposible. O sea, estáis en el siglo XV. No puede haber, tú no puedes saltar un estrato social a otro. No se puede. O sea, no es difícil, no es difícil, es imposible. Que es distinto, ¿no? Y todos los aspectos, ¿no? Entender la importancia de las especias, entender la importancia de la comida. La comida es muy importante en esta época. Pensar que todavía no han venido los alimentos colombinos, americanos. No está la patata, no está el maíz. O sea, nuestra dieta es muy escasa. La alimentación es muy importante también dentro de la novela. La importancia de los tintes, veis la importancia de la seda, porque la seda ha sido el único producto de Asia que hemos sabido traer ya a España, y ya se produce seda y es muy rentable la seda. En la novela aparece mucho la seda, muchísimo, porque es un comercio muy importante. Por ejemplo, sale Valencia, sale la lonja de la seda, que a mí me gusta mucho hablar de ella. No sé si han estado en Valencia en la lonja de la seda. Es un monumento patrimonio de la humanidad del siglo XV. Es una lonja, o sea, no es una catedral, no es un castillo, no es un palacio. O sea, no es de la nobleza, ni de la monarquía, ni de la iglesia. Es, para que lo entendan, una catedral del comercio. O sea, es un edificio espectacular dedicado al comercio, a los mercaderes. Y tiene hasta su propia cárcel, para que ellos sean los que tenían unas normas muy estrictas. Es un cambio totalmente de época. O sea, ya los grandes edificios también pueden ser hechos por mercaderes. Es patrimonio de la humanidad, está al nivel de una catedral. Al nivel de una catedral. Y es un edificio para comerciar, para hacer negocios, para que entendamos, para cambiar dinero, para pedir préstamos. Para pedir préstamos. Pues todo eso lo tenéis en la novela y bueno, muchas más cosas, pero creo que es mejor que abramos las preguntas y así lo hacemos más diáfano y luego pueden participar ustedes en todo lo que quieran. Bueno, pues abro yo. Yo creo que una cosa que siempre nos interesa a los lectores es pues, cuánto tiempo ha tardado en escribir este libro. Son más de 600 páginas.
la documentación, el trabajo previo, cuánto tardó, las fuentes que ha utilizado y las horas dedicadas hasta, hasta conseguir armar este libro. Prefiero mejor no pensarlo, casi. Eh, claro, la novela histórica, que es maravillosa, tiene el hándicap de que es muchísimo trabajo, porque una vez que tienes la idea, que ya es difícil de por sí, tienes que investigar esa idea, a ver si esa idea puede servir para hacer una novela, tienes que trabajarla, luego tienes que documentarte, efectivamente, de la época. ¿Y cómo te documentas? Pues te documentas de distintas maneras, pues visitando lugares, en archivos, leyendo ensayo, leyendo tesis doctorales, visitando expertos, mirando yacimientos arqueológicos, visitando edificios, pues como la lonja que les comentaba antes, o la Catedral de Sevilla, adquiriendo muchísima documentación para comprender una época. O sea, tú utilizas muchísima más documentación de la que realmente necesitarías para la trama de la novela. Pero es que necesitas conocer la época y las reglas de la época y las normas y los límites y lo que hacen los personajes para que luego cuando tú te pongas a escribir lo tengas todo en la cabeza y sepas que puedes escribir, ¿no? Y sepas qué, ¿no? Entonces la documentación es larga. ¿Cuánto tiempo? Claro, es complejo porque yo a veces lo que hago es documentarme de una novela a la vez que escribo otra, o documentarme de dos novelas, o sea, un poco mezclo, ¿no? Que ustedes piensan, si estás 2 años trabajando en una novela, claro, también conviene de vez en cuando trabajar en otra novela, ¿no? A mí me gusta un poco mezclar, ¿no? Igual que leo a la vez 3 o 4 libros distintos, y eso lo hace mucha gente, pues a mí me pasa lo mismo a la hora de escribir, ¿no? Entonces, claro, si reuniera todo el tiempo de la documentación, pues no sabría decirles, pues 6, 7, 8 meses. Escribirla, pues otro tanto. Pero de todas maneras, yo creo que lo más complicado es el periodo ¿cómo decirlo?, de la edición, de las correcciones. Eso sí que es muy, muy complicado. Eso es la parte más complicada de estas novelas, porque como bien decía, son novelas muy complejas, con muchas tramas, con muchos personajes, con muchas subtramas, y claro, yo es cuando ahí noto la diferencia. O sea, a mí escribir 400, 500, 800 páginas, la verdad es que no le veo diferencia. Yo no me pongo límites de página, me pongo a escribir y ya está. Cuando me pongo a corregirla, ahí sí que noto la diferencia. Claro, no es lo mismo corregir una novela de 300 páginas que una de 800. Vamos, infinitamente más difícil y duro, porque a nada que toques algo, te tienes que ir 300 o 400 páginas atrás para ver si afecta algo de la trama. Tienes que tener 800 páginas en tu cabeza y acordarte de todo lo que has escrito. Eso sí que es muy difícil. Ahí sí que notas la complejidad y, claro, sus tramas y fechas y datos. Y a veces pues ya dices, si este personaje, claro, en esta época, en este año, ¿dónde estaba? Que ya no me acuerdo. Tienes que volver a consultar la información. Claro, no, este personaje no puede estar en Sevilla porque este personaje está enfermo y pasa un año en Santander. Pues bueno, pues ya, pues, ¿cómo articulo yo para que...? Bueno, entonces ahí entra ya la complejidad. Bien, uno de los asuntos que tratas en esta novela es el proceso desde que Colón llega a América, vuelve, hace más viajes, hasta que se dan cuenta de que eso no son las Indias, sino que es un nuevo continente. Y lo que también suponía para los acuerdos que Cristóbal Colón tenía con la corona española, porque ahí aparece uno de los asuntos también importantes, que es que los derechos, que eran casi ilimitados, que la corona había firmado para Colón, empiezan a ponerse en duda porque no eran las Indias y, por tanto, ese contrato podría no tener valor. Me gustaría que nos explicaras un poco en qué momento ya hay una conciencia colectiva de aquello es un mundo nuevo y qué supone para los acuerdos que tenía Colón con la corona. Las capitulaciones de Santa Fe son... se ha hablado de ellas muchísimo. Además, el secretario de los Reyes Católicos que las firma es de mi pueblo, casualmente. No tenemos muchos personajes. Yo soy de Borja, que es un pueblo de 5.000 habitantes, pues Juan de Coloma es de Borja, el secretario de los Reyes Católicos que firma las capitulaciones. Bueno, pues un documento muy complejo para la época. Como ustedes saben, le dan a Colón todo, le dan todo. Es increíble. Nunca se habían firmado unas concesiones así. Le dan todo. Virrey, gobernador, almirante de la mar Océana, un diezmo de tal, un octavo de no sé. Es una barbaridad.
Es excesivo totalmente, ¿no? Y luego la redacción, ¿no? Ahí se hablan de tierras descubiertas, que es el término clave, no de tierras por descubrir, sino de tierras descubiertas. ¿Qué tierras ha descubierto este hombre si todavía no ha salido de España, ¿no? Entonces es un documento muy complejo, ¿no? Pero un poco cogiendo lo que me has preguntado exactamente, claro, hay un problema, que si Colón no ha llegado a las Indias, ¿hasta qué punto son válidas las capitulaciones de Santa Fe? Porque esas capitulaciones son para ir a las Indias. Y vosotros podríais pensar, bueno, pero ha llegado a América, que es mucho mejor. Bueno, en aquella época eso no lo saben. No saben que es mucho mejor. De hecho, inicialmente es un problema. Porque Colón durante toda su vida lo que intenta es encontrar un paso. Si quieren irse a China, a América, es un problema, o sea, un obstáculo. No es una bendición en ese momento ni en los siguientes años. No es una bendición, es un problemón. Es un problemón. Porque los portugueses están comerciando, han conseguido dar la vuelta a África, y ellos sí que están comerciando con las Indias, y nosotros no, porque nos hemos enmarañado ahí en no sabemos dónde y no conseguimos llegar, no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, claro, si no ha llegado, se pueden poner en duda las capitulaciones. Y luego también, claro, personalmente, vosotros pensar que Colón está con este proyecto, pues 20 años de su vida, es el proyecto de su vida, ¿no? Esto imagínense el proyecto de su vida. Usted quiere hacer, no sé, que sé, es que no sabría decir, la comparación es complicada, pero imagínense que tienen un monte y dicen, aquí hay una mina de plomo. Y durante 20 años están ahí diciendo, aquí hay una mina de plomo, aquí hay una mina de plomo. Y consiguen la financiación y abren la mina. Y resulta que es una mina de oro. Pues muchísimo mejor. Bueno, sí, pero claro, tú durante 20 años de tu vida has estado equivocado. Has estado equivocado. Y has intentado convencer a un montón de gente con algo que era mentira. Entonces, eso a Colón también le tuvo que afectar, en su orgullo, porque él había estado 20 años diciendo que con su ruta se llegaba a las Indias. Y no es verdad, no se llega. ¿Se llega a América, que es mucho mejor? Sí, pero lo que les digo, en ese momento no se sabe. Y para el orgullo de uno, a veces no es tan fácil darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro, las capitulaciones, que luego vendrán los pleitos colombinos, que además los ganará. Eso hay que tener muy en cuenta. Para que vean cómo es esta época, que muchas veces pensamos que los gobernantes hacían lo que quisieran, en los pleitos colombinos, la corona pierde. El hijo de Colón, que a mí es el personaje que siempre más me ha gustado, Hernando Colón, vence a la corona. Vence a la corona. En el siglo XVI, una persona privada podía plantarle cara a la corona española y salir victoriosa. Esto es muy importante para que veáis cómo es un poco la legislación de la época. Y las capitulaciones dan mucho juego. Son muy complejas de entender y complican todo mucho, y siempre tenemos ahí Colón luchando por ellas, porque como saben, enseguida pierde el puesto de gobernador, porque es claro, no se puede tener toda la vida. Él es muy mal gobernante. Claro, es que ya sería imposible, ¿no? O sea, buen marino, inteligente, ambicioso, no sé si era guapo o no, pero bueno, seguro que también. O sea, y aparte de eso, no puede ser también buen gobernante. No puede ser, algo tenía que tener mal. Entonces él es un gobernante desastroso, horrible. Y su familia igual. Entonces, claro, las capitulaciones luego dieron muchísimos problemas, y realmente yo lo que explico en la novela es que es más un contrato. Es un contrato. Es una especie de contrato de... No sabemos qué le contó exactamente a los Reyes Católicos. Yo lo intenté un poco explicar en la novela, pero una especie de contrato. Yo os prometo que vamos a llegar a un territorio, a esas tierras descubiertas, que está puesto así en las capitulaciones, y a cambio vosotros me dais títulos. Es un contrato. No es unas capitulaciones de vamos a hacer un viaje a ver si descubrimos tierra. No. Estamos aquí hablando ya de hechos consumados. O sea, si vosotros me dais la oportunidad, yo voy a ir allí y vais a contener unas tierras. Y a cambio me hacéis virrey, Es un poco la explicación más lógica. Siguiendo un poco con la figura de Colón, en el libro yo creo que aparece un poco efectivamente desmitificado, Sí. porque, bueno, dicen las fuentes históricas, ¿no?, que durante las negociaciones, que efectivamente yo creo que es cierto que fue una negociación contractual, pues varias veces se dice que incluso el rey católico le dijo a la reina, abandonaron varias veces o se rompieron las negociaciones, y él le dijo, déjalo, o sea, esto es imposible, y él iba con su proyecto debajo del brazo, que ya había venido de otros países, es decir, había ido antes a lo mejor a Portugal, a Francia, etcétera.
El caso es que luego además es un personaje controvertido en cuanto a sus relaciones con el propio Juan de la Cosa, con Rodrigo de Triana, en cuanto al primero que ha visto. Entonces, frente a la figura un poco que ha pervivido, majestuosa y magnánima, ¿no? E incluso benéfica de Colón, pues aquí me parece interesante la aportación de una figura de Colón más realista y un personaje, yo diría, que es de los más desagradables del libro, si se me permite la licencia. Pero Colón es complicado. Pero pensad que la imagen que tenemos ahora es muy reciente, ¿eh? Es muy reciente. Durante muchos siglos Colón no era una figura importante. La figura importante eran los reyes católicos, como debe ser. Colón la reivindican mucho la figura de Colón los italianos. A principios del siglo XX, cuando hay esta inmigración tan fuerte de italianos a América, sobre todo a Estados Unidos, pero bueno, a Argentina, a otras partes de América, claro, los italianos cuando llegan allí, pues claro, son inmigrantes, llegan y se quedan con los trabajos peores, como suele pasar, ¿no? Y entonces llega un momento en que las asociaciones de italianos de América dicen, pero vamos, ¿qué está pasando aquí? Si esto lo descubrió si cogemos la idea de que es genovés, un italiano. Pues vamos a reivindicar la figura de Colón, que es también reivindicarnos a nosotros como país. Y en esa época muchas asociaciones de italianos en América hacen una labor muy importante de repente, se enorgullecen de la figura de Colón. O sea que incluso la imagen que tenemos de Colón es bastante reciente, ¿no? Pero es un personaje muy complejo. Pues lo de Rodrigo de Triana a mí me parece un detalle muy, muy feo, ¿no? De su parte, para que lo entendáis. ¿Quién vio tierra? ¿Quién nos han dicho que vio tierra? Rodrigo de Triana, ¿no? Pues el que cobró por ver tierra fue Colón. Eso es real. O sea, si veis la novela, que claro, ve tierra Rodrigo de Triana y Colón le dice, pero eso es tierra, pero es que eso yo lo vi ayer por la noche. Es verdad, ¿eh? O sea, y lo cobra. Y lo cobra. Y era, claro, a Rodrigo de Triana eso le cambiaba la vida. A Colón, bueno, no dejaba de ser un dinero que le daba y un jugón. O sea, había una recompensa por ser el primero de ver tierra. Y Colón dice que para él. Para que veáis un poco también cómo es el personaje ahí. Bueno, y a Juan de la Cosa le hace de todo. Que como sabéis, la Santa María es el armador es Juan de la Cosa. Y la Santa María se queda allí. Santa María no vuelve, ¿no? Y bueno, siempre hay. También lo tienes en la novela, ¿no? ¿Qué pasó con Santa María? ¿Por qué encalló? Encalla la Nochebuena. Se dice que estaban celebrando una Nochebuena. Pero bueno, le echan la culpa a un grumete. Pero Colón se le echa a Juan de la Cosa. Al final, el barco que era Juan de la Cosa se queda. Juan de la Cosa se queda sin barco, que es lo importante, ¿no? Entonces, un personaje. Pues claro. No sé si visteis hace poco el documental que hubo en televisión española sobre el origen de Colón. Está muy de moda ahora Colón, que también es curioso que tantos años después sigamos aquí estemos aquí en Santander hablando de Colón, ¿no? Pero claro, es un personaje que los 25 primeros años de su vida, 25 o 30 años, los oculta. Los oculta, deliberadamente. Se esfuerza en ocultarlos. Colón es un apellido muy difícil de rastrear, mucho. Yo incluso dudo que se llamara Cristóbal. Tengo muchísimas dudas porque, como vosotros sabréis, el patrón de los viajeros es San Cristóbal. O sea, es que parecía como el elegido. Él era muy religioso. Muy, muy, muy religioso. Era demasiado religioso, casi, para ser cristiano. Diréis, ¿esto cómo es? Sí. Conocía demasiado bien las Santas Escrituras. Demasiado bien para lo que lo sabría un cristiano de la época. Podría ser judío. Sí, podría ser judío. Claro, los judíos sí que leían las Santas Escrituras en casa, ¿no? Pero tampoco nos puede parecer extraño porque estamos en una época donde hay muchos conversos. Los conversos son claves en toda la Reconquista. Luis Santángel, que habéis comentado antes, Luis Santángel es converso, eso no hay ninguna duda. Los conversos están en lugares muy importantes. Los reyes católicos los utilizaron mucho y tenían mucho dinero. Entonces tampoco es de extrañar, pero también hay una teoría de que es corsario, que cuadra porque él es un gran marino. Eso no aparece de repente. Él tiene que tener un bagaje. Y cuando llega a Portugal ya es un gran marino. ¿Dónde ha aprendido a navegar así? En el Mediterráneo. Muy bien, pero es que en el Mediterráneo el corso y el pirateo estaban a la flor del día. No es nada raro pensar que... De hecho, él llega, no sé si sabéis, que él llega a Portugal después de un naufragio. Él se salva de milagro. Llega nadando a Portugal. Y claro, todo es así en la vida de Colón. Todo. Entonces, en la novela tenéis un montón de episodios porque es un personaje que si no fuera verdad, no te lo creerías, ¿no? Yo si hubiera tenido que hacer un personaje de ficción, no tengo tanta imaginación para imaginarme a un personaje así. Y eso sin saber ni siquiera de dónde es. Porque esto, claro, esto es otro tema, ¿no?
Pero eso no es importante, el origen. Nosotros vemos las cosas con la visión del siglo XXI y eso es un error. En esta época no es tan importante dónde naces. No es importante. Hay portugueses trabajando para la corona española, hay españoles trabajando para la inglesa, hay genoveses por todos lados, florentinos, venecianos. Eso no es importante. Lo que es importante son otros dos aspectos. Uno, pues es tu rango social, si eres del pueblo, si eres de la nobleza o de la realeza. Eso sí que es importante. Importantísimo, esencial. Y el otro es la pureza de tu sangre, si eres cristiano viejo o eres cristiano nuevo, converso. Eso sí que es importante. Y claro, con Colón precisamente esos dos aspectos nos chirrían. Nos chirrían. Es muy raro su origen humilde, pero si es de origen noble, ¿quién narices es? ¿Quién es este hombre para tener un origen noble? Y si es converso, que puede ser, pues bueno, pues explicaría también muchas cosas. Bueno, tanto Pilar como tú acabáis de citar a Juan de la Cosa, y yo creo que el papel de una serie de cántabros, en aquel momento serían montañeses, tuvo mucho que ver en el descubrimiento de América y después en lo que podremos llamar la colonización, porque tú acabas de decir algo que también creo que tiene su importancia, que es la limpieza de sangre, y se entendía que todos los habitantes de lo que ahora es Cantabria, parte de Vizcaya y Asturias, de entrada todos tenían limpieza de sangre, porque aquí los musulmanes no habían llegado en la época de la conquista y porque tampoco hubo mucha presencia de judíos. ¿Qué nos puedes contar de Juan de la Cosa y del papel que tiene en toda la aventura americana? Sí, bueno, Juan de la Cosa en el primer viaje es un personaje clave, sobre todo porque pone a Santa María. Colón no consigue barcos, ni tripulación. O sea, le cuesta, una vez que tiene la financiación, una vez que tiene permiso de los reyes y una vez que tiene la financiación, sigue sin tener barcos ni nadie que se quiera meter en esa aventura. Sabéis que la mayor parte de la tripulación que va con Colón es complicada. Delincuentes, gente, bueno. Y eso que los Pinzón hacen mucho y en Huelva van llamando puerta por puerta prácticamente en palos para decir a la gente, a sus amigos, a sus familiares que se alisten en este viaje, ¿no? Pero la Santa María es clave. La Santa María es la nao, es el barco principal, ¿no? Del viaje, que ya sabemos cómo termina muy mal. Juan de la Cosa irá en el siguiente viaje y será de los primeros viajes, de los viajes menores también van en el de Ojeda y Vespucio. Es el que mejor conoce, realmente. Él se da cuenta enseguida, por ejemplo, que Cuba no es no sé si saben, pero Cuba cuando llega en el primer viaje dicen que es una península y que no es una isla y le ponen de nombre Juana. Luego en el siguiente, Juan de la Cosa le dice que es una isla. En el segundo viaje ya se dan cuenta de que dan lugar y dicen, pues sí, pues mira, pues si no era una isla, ya no la podemos llamar, no la llaman Juana, le ponen el nombre de Cuba, ¿no? Entonces es un personaje clave, sobre todo porque estamos en la época de los mapas. Estamos en la época de los mapas. Por eso aparece la palabra mapa en el título de la novela. Hasta este momento histórico, los mapas que se están utilizando son los de Ptolomeo. Son mapas de la antigüedad que ni siquiera se conservan, no son originales. Pero por suerte se ha conseguido medio robar, medio, como lo quieran llamar, libros de Ptolomeo, de la geografía de Ptolomeo de Constantinopla y vuelven a dibujar los mapas de Ptolomeo. Sí, en la novela tenéis un mapa de Ptolomeo. Si veis un mapa de Ptolomeo, pues es el Mediterráneo, Europa y luego todo lo demás, bueno, hay que echarle imaginación. No son mapas que funcionen, ¿no? Entonces hay que dibujar lo que se está descubriendo. Hay un mapa clave en la novela que es el mapa de Juan de la Cosa, que está en Madrid, el original. Es un mapa además, lo han visto ustedes, se han ido al Museo Naval. Es un mapa que además luego ha tenido una historia tremenda después de su creación, ¿no? Ya saben que se perdió, luego España tuvo que ir a subasta a comprarlo. Bueno, una historia tremenda, pero bueno, pero eso es muy, muy posterior. Es un mapa de unos 2 metros, hecho en pergamino, en piel de animal, que justamente en este lado que termina es donde dibuja Juan de la Cosa América, muy inteligente, así la costa oeste no la tiene que dibujar, termina ahí el pergamino, no saben cómo es, nadie ha llegado todavía, bueno, pues se acaba el pergamino ahí, pues puede ser como quiera. Y al otro lado, además en verde, América está dibujado en verde muy importante, porque lo importante, ahí está dejando claro Juan de la Cosa, que lo importante es América, que es lo que está resaltado. El resto del mundo no está resaltado, y si se van a Extremo Oriente, está confuso. Está confuso. ¿Por qué está confuso? Pues porque todavía no han llegado. Porque no saben cómo es China, porque no saben cómo es Japón, y porque el Océano Pacífico, pues no saben que existe. Entonces es muy confuso. Pero volviendo a América, que es lo que nos importa, el detalle
El detalle de la parte americana es increíble. El mapa es de 1501. Creo que está hecho en el puerto de Santa María. En 1501, nosotros, españoles, no sabemos que América es así. Es que está dibujada de norte a sur con un detalle espectacular. Si no la han visto, entren luego a comprobarlo. Está demasiado bien dibujada. Demasiado bien dibujada. No tienen esa información. Entonces, ¿cómo Juan de la Cosa lo dibuja? Buena pregunta, ¿no? Tenéis que leer la novela. Pero, entre otras cosas, sabéis que Juan de la Cosa lo mandan a Lisboa de espía. Mandan de espía. En esta época, el espionaje es muy intenso. Muy importante el espionaje en esta época. Se paga mucho dinero por el espionaje en esta época. Ya en el siglo XVI, ni os cuento. Las redes de espionaje de Felipe II, ya le gustaría a muchos tener las redes de espionaje que tenía Felipe II hoy en día. Entonces, claro, ese mapa recopila información española, portuguesa, inglesa, porque siempre nos olvidamos de los ingleses, pero los ingleses, cuando han visto que... Los ingleses son así. Cuando han visto que existe la ruta, dicen, nosotros también queremos aquí, a nuestra manera, siempre un poco en la sombra, ya sabéis, ¿no? Pero nosotros también queremos parte del pastel, ¿no? Y ese mapa es esencial. Es esencial para la historia, es el primer mapa de América, que se conserva al menos. Y Juan de la Cosa yo creo que es un personaje esencial por ser el primer gran cartógrafo. Colón sabía dibujar mapas, es verdad, se había ganado Colón, si no saben, se había ganado la vida tanto en Lisboa como en Córdoba vendiendo libros y mapas. Y parece ser que dibujaba bastante bien las cartografías y era un gran lector, y de hecho su hijo fundó la biblioteca colombina, que es la biblioteca más importante de su época, y están los libros de su padre. Está muy bien porque están con anotaciones manuscritas. Otro detalle, Colón escribía en castellano. No escribía en italiano. Escribía en castellano, con algún deje gallego, portugués. Bueno, ha vivido muchos años en Portugal, pero escribía en castellano. Y las cartas son en castellano. Yo, cuando anoto algo en un libro, en algo personal, lo hago en mi idioma. Porque es algo para mí, ¿no? No lo hago en el idioma legal o en el administrativo, no, lo haces en tu propio idioma, ¿no? Una anotación ahí pequeña al borde de un libro, ¿en qué idioma? En tu idioma propio, ¿no? Pues ahí está escritas en castellano. Lo digo para que también entendáis un poquito que, claro, italiano es complicado. Sí, no, vamos, digo añadir que además que en el tema de Juan de la Cosa, que en aquellos tiempos también, que yo creo que fue un personaje reconocido, Sí. porque incluso tengo entendido, ¿no?, que se le indemnizó por la pérdida de las naves, ¿no? Sí, es que esto funciona bastante bien, efectivamente. El Estado, ya había un Estado, y funcionaba, y si tú tenías un problema, pues te daban un dinero. Por ejemplo, a la gente que fallece en los viajes, luego su familia tiene una indemnización. O sea, esto no es el salvaje oeste, no, esto ya es un Estado. España ya funciona en ese momento. Los reyes católicos ya hacen un gran esfuerzo de dotar de funcionarios, hombre, igual el Estado es demasiado fuerte, ¿no?, decirlo en aquella época, pero bueno, al poder de la monarquía ya hay unos funcionarios y eso funciona, y si tienes un agravio, pues tienes una compensación porque es lo lógico. Sí. Y yo, aparte de este apunte, quería preguntarle sobre el papel de la Iglesia y sobre un personaje en concreto que aparece muy bien dibujado en el libro. El papel de la Iglesia, porque también, sí, según cuentan todos los historiadores, el tratado que se firmó ulteriormente de Tordesillas no se firma hasta que Roma, digamos, da el parabién, el plácet a los reyes católicos, según tengo entendido, no sé, a ver qué nos puede decir. Y luego el papel en toda esta historia, en esta trama del obispo Fonseca, que es un personaje en el libro, es un personaje política y religiosamente muy importante en España, pero que además en el libro, yo cuando lo he leído me ha dado la sensación de que tiene una potencia grande. Es un personaje potente, es fuerte, tiene muchas habilidades, a lo mejor de su coetáneo Maquiavelo, que también aparece nombrado, pero que casi a mí, un poco... casi me daba la sensación que era realmente el que movía los hilos, ¿no?, de la corte. Era importante, sí.
Bueno, la iglesia, claro, la iglesia siempre tiene diferentes estamentos, ¿no? Claro, por un lado está Roma, como comentas, claro, tenemos la suerte de que está el Papa Borgia. No, la suerte no sé, pero bueno, con Papa Borgia se puede negociar, ¿no? Y él es el que bueno, la novela empieza con el Tratado de Tordesillas, a mí me encanta ese momento histórico. Imagínense, sentados en una mesa como estamos aquí nosotros, cogemos un mapa que es totalmente equivocado, pero es lo que les decía antes, es el mapa de la historia. Yo trazo una línea recta, la mitad para Portugal y la otra mitad para España. Y el resto, oye, que se apañe. Y el Papa Borja dice, por supuesto que sí, ¿cómo no va a ser, no? Ese es el arranque de la novela. Cómo Portugal y España se dividen el mundo sin tener en cuenta a nadie, y encima como Roma dice que sí, que adelante. Y eso va a tener luego una trascendencia histórica increíble. Entonces, por un lado está Roma, con todas sus complejidades, y luego, claro, pues por ejemplo, muy importante, el monasterio de la Rábida, los franciscanos, Fray Marchena, que aparece en la novela, y otros frailes que estaban muy formados, y que fueron esenciales para Colón. Apoyaron a Colón desde el principio. Sin ellos no hay viaje de Colón. Sin los franciscanos, y sobre todo de la Rábida, no hay viaje. No hay viaje, porque ustedes saben que Colón tiene que llevar el proyecto ante una comisión de expertos de la Universidad de Salamanca, y los expertos le dicen que imposible hacer ese viaje. Imposible. Entonces, él se da cuenta de que con datos científicos él no va a poder convencer a esa gente, ¿no? Entonces, con los frailes hacen ¿cómo decirlo? Idean un proyecto alternativo, que es utilizar información de la Biblia, porque ante esa información los expertos no van a poder oponerse, ¿no? Y ahí son clave los frailes franciscanos que van buscando toda la información que puede presentar Colón para convencerlos, y son claves, y están siempre a su lado, y son esenciales, y sin él, sin ese apoyo de la iglesia, pero de la iglesia no de la alta iglesia, sino de la iglesia más llana, no sería posible. Y Fonseca. Pero claro, es que Fonseca, no sé si ustedes han leído mucho sobre esta época o no, pero Fonseca, yo creo que en casi todos los libros que lean van a ser, es un villano. Fonseca es un villano. Yo siempre lo veo el pobre como el malo de la... ¿Por qué? Porque se opone a Colón. Y como siempre Colón ha sido el héroe, pues todo héroe necesita un antehéroe, y siempre ponían a Fonseca. Fonseca es un personaje muy hábil, muy hábil. Por ejemplo, el primer viaje de Colón, saben que van 3 calaveras, o sea, 3 barcos, 90, hemos dicho, marineros, un viaje, pues que de andar por casa, muy pequeño. En el siguiente viaje van 17 barcos y más de 1000 personas. ¿Y quién organiza ese viaje? ¿Colón? No, Fonseca. Colón no tiene la capacidad para organizar semejante viaje, no tiene las habilidades las tiene Fonseca. La novela arranca con el viaje hay un viaje muy importante. La novela va de viajes. Tienen que pensar ustedes que la novela va de viajes. Yo quería hacer una comparativa sobre qué viajes son importantes en la época o no. Pues prácticamente al mismo tiempo que Colón sale con 3 barquitos y 90 personas, de aquí, de Cantabria, sale el viaje para casar a Juana con Felipe el Hermoso. Más de 100 barcos. Más de 100 barcos que tienen que cruzar el Canal de la Mancha. Miles de personas. Todos los lujos que se puedan imaginar y los que no. Porque hay lujos que no había en Castilla ni en Aragón y tienen que traerlos de Italia. Porque tienen que ir a convencer a sus futuros suegros de que Juana es la idónea para casarla con Felipe. Y ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante es que ese viaje es doble. Es una doble boda. Es una boda entre hermanos. Hay que casar a Juana con Felipe el Hermoso, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay que casar a la hermana de Felipe, que es Margarita, con el heredero de la corona española, que es Juan. Esa es la boda importante. Y hay que hacerlo, y hay que llegar allí y demostrarle a la corte borgoñesa, a los Habsburgo, de que ahora España y Castilla y Aragón, España, son una corona importante, rica, y que esa boda es de tú a tú, que no estaba tan claro en la época. Entonces, ¿ese viaje quién lo organiza? Fonseca. ¿Quién lo va a organizar? Él es un personaje clave, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es el primero que se da cuenta de que al otro lado del mundo, en América, están pasando cosas. Y que no todo es solo lo que reluce, y que Colón nos está ocultando cosas, y empieza a poner problemas, y claro, tiene mucho enfrentamiento con Colón, lo intentan apartar, en la novela se ve, de hecho lo apartan, y ponen de sustituto, bueno, le ponen, no es un sustituto, le ponen un compañero, podemos decir.
pero bueno, eso es lo mismo que sustituirle, ¿no? Y ponen al secretario de Colón. Entonces él dice, de este me tengo que deshacer como sea. Y se deshace de él de una manera muy... No, no lo mata, no vayan a pensar mal, Se deshace de manera muy pacífica de él y sigue teniendo el control. Y durante mucho tiempo es el único en la corte que no ve claro que Colón sea tan limpio como parece, ¿no? El único. Eso le genera muchos problemas. En cualquier libro que lean, en cualquier ficción, verán a Fonseca un poco como el villano. El villano porque es el que se opone a Cristóbal Colón, pero es un personaje yo creo que muy brillante. Su hermano también lo es. Su sobrino Fonseca III en Galicia es importantísimo. Una familia de gente muy hábil y muy importante dentro de la iglesia, y yo en la novela también quería recuperar un poco la figura. Bueno, sí. Luego en el turno de preguntas puedes intervenir. No, todavía no, que nos quedan 10 minutos todavía. Mira, yo creo que hay también una parte de la historia que a mí siempre me ha resultado muy chocante, y es que una gran parte de los, llamémosles, descubridores, conquistadores de América, siempre han tenido serios problemas con la corona. A Colón le juzgan y le meten en la cárcel. Hernán Cortés conquista México en contra del gobernador de lo que ahora sería Cuba. Le persiguen, tiene que luchar contra los aztecas y contra los españoles que le van persiguiendo, y hay otros muchos ejemplos. ¿Por qué crees tú que se producían ese tipo de enfrentamientos que yo creo que no se dan en otras aventuras transatlánticas como las británicas, holandesas, etcétera? Hay muchos ejemplos. Ojeda también es un personaje tremendo. Bueno, pero bueno, luego también los ingleses tienen lo suyo, porque también, o sea, quiero decir, son personajes, es que son los personajes así. O sea, estamos teniendo en cuenta que quién coge y cruza el Atlántico para ir a una tierra que no sabes cómo es, a hacer el qué. Pues claro, pues estos son aventureros, esta gente que se ha curtido aquí en España en la Reconquista, que son soldados, son gente de armas, gente también muy formada. Estos típicos hidalgos españoles que hay, ¿no? Que son casi todo hidalgos, ¿no? Pues nobleza ha venido a menos, que coge el camino de las armas, pero sigue teniendo ese porte, ¿no? Esa historia detrás de ellos, ¿no? Y es que son los personajes de la época. Es un poco, pues no sé, como pues, Norteamérica con el oeste, ¿no? Que siempre o sea, son personajes también un poco complicados, ¿no? Es que tienen que ser personajes así para ir a donde van. Es que si no se te comen. Si no se te comen, ¿no? Y todos los que has nombrado, pero hay muchos casos. Es que efectivamente es el mismo corte de personaje, ¿no? Personajes complicados de controlar, que claro, obedecer a la corona. Bueno, pues claro, aquí estás en España, no te queda otra, ¿no? Pero bueno, ya cuando estás en otro lado, bueno, todo es bastante discutible. Pero es que tienen que ser así. Son personajes brillantes, sobre todo en lo suyo, pero luego tienen, pues claro, lo que os decía antes, no se puede ser maravilloso en todo, ¿no? Pero sí, tienen este corte que es muy nuestro, pero claro, es que las gestas que hacen son increíbles. Entonces, claro, para hacer esas gestas, pues tienes que tener un perfil que es así, ¿no? Para lo bueno y para lo malo también, claro. Bien, siguiendo un poco con esta parte más dura, ¿no? Hay un episodio que está muy desarrollado en la isla, que es precisamente todo lo que ocurre. Habíamos quedado que salen las 3 carabelas, solo llegan 2 porque en Navidad de 1492, pues con la carabela propiedad de Juan de la Cosa, pues hay un acontecimiento en Barranca, y ahí nada menos que se quedan 39 hombres, ¿no? Este episodio está muy desarrollado en el libro y pese a que, bueno, históricamente parece que hay enormes dudas.
Sí, ¿lo conocen ustedes, ese episodio de los 39 de la Navidad? ¿Saben lo que ocurrió? ¿Les suena los primeros 39 españoles, europeos, cristianos, que podemos decir que van de turismo al Caribe, no terminan bien? Eh, claro, yo esa historia iba detrás de ella desde hace muchísimo tiempo porque me parece una historia increíble. Es que son los primeros 39 europeos que van a América y se establecen allí. Son los primeros. O sea, es un acontecimiento muy importante. Es un choque cultural, de civilización, porque están allí y se quedan allí a vivir. Son los primeros. 39 hombres, además. Mezclados. Hay gente del sur, hay gente del norte de España, hay también algún extranjero, porque bueno, 39, ¿no? Dirigidos por un cordobés, que es pariente de Colón, y se quedan allí. ¿Por qué se quedan allí? Pues porque como se ha hundido la Santa María, que es la más grande, no caben. Solo queda una carabela. La otra se ha ido Pinzón con ella, entonces a Colón solo le queda una carabela. Entonces no caben los tripulantes de las dos en una. Entonces se tienen que quedar. Entonces con los restos de la Santa María construyen el fuerte de la Navidad, lo llaman así porque lo hacen el día de la Navidad. Hay mucha controversia de cómo encalla, bueno, da igual, ¿no? Y Colón se va. Claro, ustedes imagínense, 39. Imagínense uno de esos 39 que están allí, han construido un fuerte, han puesto las piezas de artillería que han recuperado de Santa María, les han dejado víveres, muchos, les han dicho que tienen que coger oro, como si allí hubiera minas de oro por todos lados, bueno, pero recopilar oro y un poco mejorar las relaciones con los taínos, que están justo al lado, es que encallan en el lugar perfecto, porque el poblado de los taínos, que son los indios de esa zona, que en principio son amistosos, están justo al lado, para buscar relaciones y para ir preparando todo para cuando vuelva Colón. Pues claro, usted imagínese que son unos de esos 39 que están ahí en el fuerte y ven cómo se va Colón con la carabela. ¿Qué pensaría? Yo pensaría que no vuelve. Es que no es tan fácil. Un barco. Hay que volver. Habían hecho el viaje de ida, pero el viaje de vuelta no tenían ni idea de cómo era. No es por el mismo camino, como ya saben ustedes. Hay que irse mucho más al norte. Vete tú a saber si este vuelve. Es que el barco puede naufragar perfectamente. Puede que llegue a España y que los reyes católicos le digan, pues oye, no seguimos apoyándote por lo que sea. Por lo que sea. Puede que le digan que sí, pero que en el viaje de vuelta naufrague. O que no encuentre la isla. Tampoco es que lo tuvieran aquello totalmente cartografiado. O sea, yo me imagino cuando se iban, muchos dirían, este no vuelve. Nos quedamos aquí para siempre. De todas maneras, son marinos, además. Están 11 meses allí. Imagínense 11 marinos encerrados en un fuerte. Durarían allí, las peleas empezarían a los 4 días. Encima, claro, los han tomado como semidioses o enviados de los dioses. Claro, gente muy humilde, de repente llegan a una isla y toda la gente de la isla les toma por divinidades. Imagínense para ellos lo que sería eso. Luego son, como decía, los primeros en llegar. Enseguida les atacan las enfermedades. Enseguida, obviamente. Encima viven hacinados, porque no se fían de salir no les dejan y no se fían de salir del fuerte, entonces viven todos en el fuerte. Parece ser que enseguida intenta alguno irse a dormir al exterior, cualquier sitio menos hacinados ahí en un sitio 39 hombres. En unas condiciones insalubres totalmente, con la humedad, con el clima, que no están acostumbrados. No están acostumbrados, porque hay gente que es del sur, que quieras que no, pero es que hay mucha gente que es de aquí también, ¿eh? Está acostumbrado al clima tropical, lo tuvieron que pasar muy mal. ¿Qué ocurrió? Yo doy mi explicación, lo que yo he intentado con las fuentes, lo que creo que pudo pasar, ¿no? Lo que sí sabemos es que Colón vuelve 11 meses después, en ese viaje que prepara Fonseca. 11 meses es rapidísimo. O sea, que en 11 meses se organiza el viaje que se organiza para volver a... Esto está en República Dominicana. Lo que era la española, hasta la división con Francia. En 11 meses es rapidísimo. Y vuelve, ¿no? Cuando vuelve, todos muertos. Todos muertos. ¿Y a quién le extraña? ¿Cómo iban a estar, no? Y encima algunos que acaban de morir. Y no los encuentran a todos. No los encuentran a todos. Y le preguntan al jefe de los taínos y les explica que les han atacado. Claro, los taínos tenían en el norte de la isla había otro cacique, que eran los caribes, que en teoría eran caníbales y que estaban enfrentados. Entonces le dice, oye, nos han atacado los caribes y han matado a todos tus hombres. Incluso le enseña, parece ser, una herida en la pierna que tiene del enfrentamiento. Parece ser que los que van con Colón, entre ellos Juan de la Cosa, dice, aquí lo que ha pasado es que estos han atacado a nuestros hombres, han sido ellos mismos, ¿no? Lo que ocurre es que a Colón, en ese momento dado,
que viene con, les digo, con mil personas, 17 barcos, no le interesa ponerse a investigar qué le ha pasado a esta gente. Dice, oye, pues han muerto, pues han muerto. Este lugar no me vale y yo lo que quiero es fundar una ciudad, que funda la Isabela, que es la primera ciudad que se funda en América. Entonces el caso se queda sin resolver, como sería ahora. Es un caso sin resolver. No sabemos exactamente qué le pasó a esos 39 españoles, a los primeros 39 de la isla de la Española. Pero a mí me parecía una historia tremenda. Entonces, yo en algún momento pensé en hacer una novela solo sobre eso, pero yo necesito muchas más cosas. Entonces, no me valía. Entonces, sí que he querido desarrollarla dentro de la novela, pero como una subtrama muy importante, pero una subtrama de la novela. Bien, yo voy a hacer una última pregunta en este turno para que después Zacarías pueda hacer su pregunta al autor. Bueno, en esta novela tú dices que hay dos tipos de escritores de novela histórica, los de mapa y los de brújula. Vienes a decir que los de mapa son los que tienen una idea concreta y los de brújula son más sobre la marcha. Pero sí me gustaría que nos explicaras un poco estas dos técnicas de escribir novela histórica y cómo tú, en tu propia redacción de esta novela, dices que tú eres capaz de ir, por un lado, de escritor de mapa, pero que también utilizas la brújula. A ver cómo es eso. Los escritores somos muy raros. Sí, bueno, esto se aplica a toda la literatura en general, no solo a la histórica. El escritor de mapa es el que estructura todo el libro, toda la novela desde el principio y sabe perfectamente a dónde va y los pasos a seguir, ¿no? Esto hace que seas muy productivo. Esto hace que, en teoría, cada página que escribas prácticamente está terminada y que tú avances siempre hacia adelante, porque tú sabes exactamente todo lo que quieres hacer, porque tienes el mapa y sabes punto por punto, sabes lo que quieres contar hasta el final, tienes todo desarrollado, entonces tú avanzas, en teoría, pues eso, muy rápido. Y página que terminas, página que está hecha. Pero luego hay otros escritores que no les motiva esa manera de escribir, que quieren escribir con brújula, que les motiva casi conocer la historia que están escribiendo. No sé si un poco si me explico. Que ellos lo que les motiva es escribir. Que no saben cómo va a terminar la historia prácticamente. Necesitan escribirla para saber cómo termina. Pero entonces son un poco de brújula. Van con una brújula, pues está ahí el norte, ¿no? Bueno, pues sé que tengo que ir hacia el norte, ¿no? Me desviaré un poco, pero bueno, siempre hacia el norte, ¿no? Hacia un destino, ¿no? Entonces, claro, la novela histórica, esto se complica más, por cierto. En la novela histórica tienes que tener un mapa, es inevitable, porque tienes que documentarte, tienes que conocer la época, los aspectos, tienes que saber a dónde vas, tienes que saber, ¿no? Pero a mí me gusta, a pesar de tener ese mapa, ir con una brújula, ¿no? Y que aunque yo me desvíe en un momento dado porque veo que la trama me manda por otro lado, pues me lanzo, me meto por el bosque. Aunque sé que voy a dar un rodeo y que el rodeo puede que vea un sitio muy bonito, que me encuentre una montaña preciosa, un río, un paraje, o puede que me encuentre un acantilado y me caiga por el acantilado y luego tenga que volver a subirlo. Puede pasar, ¿no? Pero bueno, para eso tengo ya la brújula y sigue hacia donde tengo que ir. Entonces yo intento un poco mezclar. ¿Cuál es la única problemática? Pues que no es tan productivo, porque a lo mejor escribes, sin exagerar, 200 páginas y de repente te das cuenta de que no, que quieres ir por otro camino. Y esas 200 páginas a lo mejor ya no te sirven. O de esas 200 te sirven 100. Eso me ha pasado a mí. Pero bueno, yo creo que es la manera, cada uno tiene su manera de escribir y la mía en concreto es esa. Son las dos igualmente válidas y yo incluso hay escritores que escriben de una manera una de otra. Es lo bonito de escribir. Igual que hay gente que escribe, claro, yo tampoco me pongo muchos límites, pero hay escritores que escriben por palabras. Entonces quieren escribir 10.000 palabras al día, por ejemplo. Todos los días 10.000 palabras. Otros por páginas. Hay gente que no, ¿qué tiempo? 5 horas. Claro, pero en 5 horas puedes escribir una página o ninguna, ¿no? Entonces, dentro de la escritura luego hay cada uno tira, o hay gente que ni piensa y se pone a escribir y ya está, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la novela histórica, como les digo, todo esto se complica porque sí que tienes que tener un marco, tiene una documentación, o sea, no es tan libre, ¿no? Tienes que tener siempre una información previa y eso, claro, eso condiciona mucho. Muy bien, pues ahora llega su turno para que puedan hacer
las preguntas que consideren oportunas y después ya el autor firmará libros. Y entonces Zacarías, que había pedido la palabra, será el que abra este coloquio. Por fin. Bueno, felicitaciones. Hace 8 días estaba con 2 hispanistas, el vicerrector de la Universidad de Cartagena de Indias y el arcipreste de la Catedral de Cartagena de Indias. Como voy todos los años vamos a hacer un homenaje al monumento que hay de Juan de la Cosa y a donde está la tumba, que es el Turbaco, a unos 20 kilómetros de la ciudad vieja, histórica e heroica de Cartagena de Indias. Entonces yo siempre he tenido la idea de que España no ha tratado al intelectual de la gesta, que fue Juan de la Cosa, además de poner su patrimonio. Su patrimonio completo, porque el patrimonio venía de ahí y de los mercaderes de Holanda, fueron los que financiaron todo el tema. Pero con Juan de la Cosa yo creo que no está bien tratado nunca. Yo fui una vez a la Rábida a verlo, una de las veces que fui, varias, y me mencionaba cualquiera en la explicación los turistas, menos Juan de la Cosa, que había sido precisamente el intelectual y ha quedado la marca con el mapa maravilloso, que yo tengo una pequeña copia en mi casa, pues como es natural, ¿no? Por lo tanto, me alegro que se reivindique a Juan de la Cosa por ser un intelectual de ello. Y después la otra pregunta es que esos españoles, cuando llega allí la corona, los españoles, como hombres, lo primero que hacen, en cuanto conectan con los natures, los hacen, racean. Y ahí comenzó verdaderamente la historia de España, cuando se mezclan con los de allí. Y al mezclarse con los de allí, vienen los problemas que hay de unos y de otros, que sí, que otros que no, pero ahí es donde comienza precisamente la importancia de España en nuestra América. Y gracias por su explicación, me ha parecido excelente. Gracias. Gracias. Claro, pues Juan de la Cosa no está puesto en valor, pues claro que no, pero pasa con tantos otros personajes en la historia de España, pero por ejemplo, yo no lo sé, ¿en Santander tenéis un monumento a Juan de la Cosa? Pero en Santoña, pero aquí no, en Santander no. Bueno, mejor. Pero eso pasa con la historia de España con muchísimos personajes. Con muchísimos personajes que, por ejemplo, eso los ingleses lo hacen mucho mejor. Honran mucho mejor a sus personajes históricos y los ponen en valor y se ve sobre todo pues cuando tú vas a Londres lo ves. En cambio tú cuando vas a Madrid yo no veo esa monumentalidad de la historia de España lo digo Madrid pues en la capital. Pero sí, claro que habría que recuperar pues, muchísimas figuras, muchísimas, que son tantas pero claro, en algún momento habrá que empezar a hacerlo porque nunca se ha hecho. Y el mestizaje, claro, yo cuando he empezado a hablarlo les he dicho que el mundo sería distinto si hubiera llegado Francia o Inglaterra. Y sería peor. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, el mundo sería peor, porque no se hubieran mezclado. El mestizaje es una característica nuestra también porque la habíamos vivido aquí, ¿no? Porque hemos estado durante siglos, ¿no? Avanzando en la Reconquista y la mezcla era habitual, es que no había otra opción, ¿no? Entonces es algo efectivamente muy español y Isabel lo defiende y dice que hay que mezclarse, o sea, dice a la gente que va allí, mezclaros. Estamos hablando del siglo XV. Es muy innovador que digas a la gente que va allí, mezclaos. Eso, claro, es una mentalidad distinta que es la nuestra porque aquello se ve como parte de España, es parte de España, entonces pues y todo esto viene también de la herencia romana, ¿no? Al final lo que hace un poco España es coger el sistema romano de conquista, ¿no? Que
por ejemplo, yo soy de la zona de celtíberos. Pues cuando llegan los romanos vencen a los celtíberos, se apropian de los símbolos celtas y asumen la población y se mezclan. Entonces, nosotros hacemos esa forma es romana y nosotros llevamos a América muchos elementos romanos, también la estructura de las ciudades, pues son típicamente romanas. Eso se ve mucho, ¿no? Nosotros llevamos también la cultura clásica a América, que es muy importante, la cultura clásica, y llevamos muchas cosas, ¿no? Pero la cultura clásica la llevamos allí, ¿no? Y el mundo sería peor, yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado los ingleses? No lo quiero pensar, pero el mundo sería peor, yo creo que sería peor. Quisiera preguntarle, ¿cuáles eran los términos de repago de los financiamientos que mencionas? ¿En Del moneda, del financiamiento a los viajes? Sí, bueno, cuando los reyes pues ya aceptan el viaje, ¿no? Está el siguiente problema, que es la financiación. Colón no tiene patrimonio. Colón no tiene dinero, ¿no? Tiene que recurrir a diferentes prestamistas, empresarios, como lo queráis llamar, ¿no? Florentinos, por ejemplo, de Sevilla, intervienen mucho. Los Pinzón parece ser que también ponen bastante de su propio patrimonio. Tiene que convencer a muchísima gente, ¿no? Juan de la Cosa pone un barco, eso es lo mismo, pues ponen un barco, ¿no? Los Pinzón ponen también a la tripulación, pero el personaje clave es Santángel. Santángel pone más de la mitad del pago. ¿Y quién es Santángel? Que al final no hemos hablado de Santángel, ¿verdad? Luis de Santángel, que es un valenciano que tiene un cargo muy importante en la corona de Aragón. Es un mercader, pero sobre todo es un prestamista. Es un prestamista, presta dinero, ¿no? Un personaje muy importante, Luis de Santángel, muy importante. ¿Cómo contacta Colón con él? No está claro. No está claro cómo consigue contactar con Santángel, pero bueno, consigue contactar con él. ¿Cómo lo consigue convencer? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque tú a los Reyes Católicos y a Isabel la puedes convencer con un tipo de argumentos distintos, ¿no? Pues, oye, mira, interesa llegar a esos territorios porque tenemos que llevar, por ejemplo, la fe cristiana, que es algo muy importante, ¿no? Interesa llegar porque, no sé, hay que abrir una ruta, porque si no van a llegar los portugueses. Pues, o sea, puedes utilizar argumentos políticos, diplomáticos, religiosos, ¿no? Claro, a un empresario esos argumentos le dan igual. A él lo que le importa es el dinero. El comer, dinero. Entonces tienes que convencerle con argumentos materiales, ¿no? Entonces le tiene que prometer que aquello existe. Colón tiene que tener mucha información para conseguir que Santángel, es que la clave es Santángel aquí, que conseguir que Santángel confíe en él y le preste tantísimo dinero a un personaje que está muerto de hambre prácticamente cuando está en Córdoba. Él, cuando los Reyes Católicos le ponen un sueldo, pero él en Córdoba, para que lo entendáis rápidamente, él en Córdoba malvive. Él allí conoce a Beatriz, que es una cordobesa de un pueblecito de la sierra de Córdoba, y tiene un hijo con ella, que es Hernando Colón, y luego también se trae a su hijo Diego, que lo haya tenido en Portugal, y los cuida Beatriz. Beatriz es muy humilde. Muy humilde. O sea, es una chica joven muy humilde. No tiene nada que ver con Felipa, con la portuguesa. Entonces Colón está con ella. Yo creo que sí que están enamorados, que se quieren casar, pero Colón se va de viaje. Se va de viaje y vuelve. ¿Qué ocurre a la vuelta? Pues que ya no se pueden casar. ¿Por qué creéis que no se puede casar? Porque Colón ya no es humilde. Colón es virrey y gobernador. Ya no se puede casar con Beatriz. No, porque ya no son del mismo estrato social. Puedes decir, no, pero tienen un hijo. Como si tienen 10, me da igual. Ya no están en el mismo estrato social. Esa boda ya no es posible. No. Entonces, claro, Beatriz se queda en una situación muy compleja. Pero Colón, bueno, le pone una pensión, bueno, más o menos, a veces se retrasan los pagos, bueno, pero más o menos bueno, no sé cómo se porta con ella del todo, pero bueno, pero más o menos, pero no se pueden volver a casar, ¿no? Cuando regresa del primer viaje Colón, que la vuelta es muy complicada porque para en Portugal, no viene aquí, llega primero Pinzón le manda una carta a los Reyes Católicos y dice, oye, que esto ha salido bien, déjame que me reúna con vosotros. Los Reyes Católicos le dicen a Pinzón, usted no se puede reunir porque el responsable de la expedición es Cristóbal Colón, tenemos que esperar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón está una semana en Portugal, muy complicado de entender que es allí, pero bueno, está en Portugal.
y manda una carta. Manda una carta muy complicada también de entender, porque él dice que está en Canarias, pero en esa época no está en Canarias, está en las Azores, pero bueno, eso lo tenéis todo en la novela. Manda una carta, esta carta es importantísima. Es la carta que anuncia que han llegado a las Indias, que el viaje ha salido bien. Pensar, 20 años de su vida luchando por esto, ¿no? Y al final lo consigue. Y manda una carta diciendo, bueno, lo pone todo maravilloso, ta, ta, ta. ¿A quién creéis que manda esa carta? A los reyes, ¿no? A Luis de Santángel. A Luis Santángel. ¿A qué le ha puesto la pasta? ¿A qué le ha puesto todo la mitad del dinero del viaje? Al que ha hecho posible el viaje. O sea, y le manda la carta como diciéndole, ha salido todo bien, tranquilo, que vas a recuperar tu inversión. Entonces, claro, lo digo esto, te cojo un poco la pregunta, porque siempre vemos este momento de la historia desde un punto de vista que sí aventurero, que sí político, muy romántico, tal, pero a veces las cosas son mucho más sencillas. Y lo que prima es el dinero, el comercio. Sí, ya sé que no es romántico, ¿no? Y que igual piensas que en el siglo XV no es esto así, pero sí que es así. Es que ya estamos en un mundo que empieza a estar globalizado en esta época y que prima el comercio y prima el dinero y pues a la persona que ha hecho posible tu viaje, que le ha pagado el viaje y que le tienes que devolver el dinero, al florentino de Sevilla no le devuelve el dinero Colón, ¿eh? No se lo devuelve. A Santángel sí, con Santángel no se atreve. Santángel es un personaje muy importante y muy relacionado con la corona y es converso, tiene mucha influencia, ¿no? Entonces, sí, poner más de la mitad del dinero que hace falta para el viaje de Cristóbal Colón, que no deja de ser, aunque lo patrocina y está dentro de la corona española, no deja de ser un viaje privado. Es un viaje, y así se financian un poco los viajes a partir de entonces, de todos los viajes a América de España, ¿eh? Son viajes que la financiación se hace de manera privada. La corona lo que hace es dar licencias, dar concesiones, pero realmente son viajes de privados, ¿no? Que intervienen mucha gente y que tienen que salir bien, y por eso también pues la gente que va pues va buscando lo que va buscando beneficios. Nosotros decimos, van buscando oro. Bueno, no van buscando exactamente oro, van buscando beneficios. Lo que pasa es que el oro es lo más rápido, ¿no? Lo más fácil de ver, pero van buscando beneficios. Pues ya sabéis que Colón consigue unas perlas, no sé, pues beneficios, ¿no? De alguna manera. Los esclavos en esta época también eran beneficios. O sea, claro, las cosas no son a veces tan bonitas, ¿no? Así es que Colón trae esclavos y luego Isabel le dice que de eso nada, que los devuelva. Eso lo dice Isabel, ¿eh? Isabel dice que no se va a esclavizar a la gente de esas tierras porque son sus súbditos y no se les esclaviza. Bueno, entonces, para que veas un poco realmente toda la importancia de esa financiación y de ese viaje, que es muy complejo. O sea, incluso cuando tienes el sí de los Reyes Católicos, luego tienes que buscar el dinero. Muy buenas. ¿Jugó algún papel importante el conde de Medinaceli y señor del puerto de Santa María? Sí, porque Colón, en estas habilidades increíbles que tenía él, sociales o como quieras llamarlo, mientras está esperando, cuando le dicen que no la comisión de Salamanca, él no se rinde. ¿Cómo se va a rendir? Yo os he comentado un poco el apoyo que consigue de la Iglesia, ¿no? Sobre todo de los franciscanos. Se da cuenta que también necesita apoyos de la alta nobleza, ¿no? De los Medina Sidonia también, por ejemplo, ¿no? Y los toca y entra en relación con ellos y son claves también y le apoyan. Es que, o sea, Colón es muy listo, es muy astuto, ¿no? Entonces dice, bueno, he ido con mi proyecto a los Reyes Católicos, no ha salido bien, no pasa nada. Hay que darle una vuelta al proyecto, eso tira mucho de los frailes, y necesito más apoyos en la corte. Para poder volverlo a presentar y que salga bien. Mirad si lo hace bien Colón, que cuando le dicen que sí ya, ha conseguido que quiten de la comisión de sabios a todos los sabios. Ya no es una comisión científica. Ya hay otro tipo de personajes. Si no, no lo hubieran dicho ni siquiera que sí ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el mundo, como os he dicho al principio, era mucho más pequeño, con la tecnología de la época y con los datos que tienen en esa época, ese viaje no es posible. O sea, Colón tiene muy difícil
razonar el viaje, porque no es posible. O sea, tú no puedes salir de las Azores o de Canarias, me da igual, y recorrer más o menos las 750 leguas que dice que hay hasta China. Y eso, que tenéis un mundo mucho más pequeño, que luego Colón se ha encargado de decir que China es un poco más grande de lo que creían, que Japón también, entonces está todo un poquito más cerca, pero aún así no es posible. No es posible. Entonces cogen los relatos de que hay islas intermedias y dicen, no os preocupéis, porque tú sales de Canarias y vas saltando poco menos que de isla en isla. Claro, esto no se lo admiten. Esto no se lo admiten. Entonces, con la ciencia de la época, el viaje de Colón no es posible tampoco. Entonces tiene que ir a otro tipo de argumentos y consigue muchísimos apoyos de la Iglesia, de la nobleza. Y con esto volvemos a la pregunta inicial de siempre. ¿Cómo narices lo hace? ¿Cómo consigue convencer a tanta gente y tan dispersa? Que si empresarios, que si gente de la Iglesia, que si nobles. Es que le apoya mucha gente, mucha gente. Claro, eso es Colón. Para que veáis así, Colón es un personaje increíble, es un personaje increíble. Es que eso es lo complicado, que es a lo mejor lo que no hablamos nunca de Colón. Quiero decir que el viaje casi lo fácil. Vosotros pensar que el viaje cuando sale va... que el viaje le resulta muy fácil, ¿eh? No penséis, porque siempre decimos, no, tiene un botín y casi lo tiran. Bueno, pues que menos te podía pasar, ¿no? Que los marineros no sabías a dónde ibas, en teoría, ¿no? Pero el viaje es muy sencillo, lo difícil es toda la intrahistoria de años y años y años y años y poco a poco conseguir, al final, pues eso, firmar las capitulaciones de Santa Fe. Sí, en relación precisamente con la geografía terrestre, bueno, siempre se ha discutido que no solo Colón, sino otras personas de la época tenían lo que ahora podríamos llamar información privilegiada. A Colón precisamente no le interesaba que entraran los científicos. Vamos a ver, en la Edad Media se sabía que la Tierra era redonda, pero en la Grecia antigua también. Y en la Grecia antigua, concretamente Aristarco de Samos, había medido la circunferencia de la Tierra basándose en la sombra que proyectaba la Tierra sobre la Luna. Hombre, había errores, pero más o menos se sabía el tamaño real de la Tierra, no ese mundo pequeño que nos están intentando vender ahora. ¿Cabe la posibilidad, como se ha dicho, de que todo esto lo supiera Colón? Hombre, lo que sabemos es que Colón no fue el primero en llegar a América, que es algo que también se ha hecho mucho. Pues, ¿quién llegó a América antes de Colón? Bueno, pues seguramente distintos personajes, ¿no? Pues sabemos que seguramente los vikingos llegaron al norte de lo que es Canadá y que llegaban allí y que lo que vieron tampoco les llamó mucho la atención porque es básicamente lo mismo que hay en su tierra, entonces no tenía interés para ello, pero sí que está bastante documentado cómo van saltando de Islandia a Groenlandia, de Groenlandia ya a parte del norte de Canadá. Parece factible que los portugueses supieran cosas, parece factible. Hay que tener en cuenta que Colón, que nunca hace nada sin pensarlo, se ha hablado de su mujer, pero no se ha hablado de su suegro. Su suegro es gobernador de una isla de Madeira. Tiene mucha información, su suegro, mucha información. Y cuando llega, pues el Colón con el matrimonio tiene acceso a información que tenían los portugueses. Y siempre también hay una teoría de que hubo un pronauta que se le llama, o sea, que Colón incluso pudo hablar con algún, no sé, algún navegante que había vuelto de América, ¿no? Entonces, claro, la sensación que hay es que había en el ambiente de la época, por decirlo de alguna manera, suficiente información para saber que a cierta distancia, sobre todo de las Azores, había tierra. Y claro, en la visión de la época, esa tierra tiene que ser Asia. Tiene que ser Asia. Entonces, eso estaba como en el ambiente, ¿no? Y Colón lo sabe utilizar, lo sabe aprovechar, le sabe dar forma, hace un discurso científico, parece que se basa... Hay un florentino anterior, que es Toscanelli, que aparece en la novela, que manda una carta al rey de Portugal 20 años antes, en el que él dice que esa ruta es viable, incluso parece ser que tenía un mapa de Toscanelli, que se llama, aunque no se ha conservado. Entonces, eso a Colón también le sirve para dar una argumentación científica, pero todo muy forzado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo es, pues sí, que en el ambiente de la época se sabía que allí había tierra, si la gente lo sabía. Otra cosa es que le dieran importancia. Tenemos que dar cuenta que
yo cuando, a finales del siglo XV, todavía no se ha dado la vuelta a África. ¿Sabes? Algo que puede parecer hasta sencillo, ¿no? Joder, tú sales, ¿no? Vas siguiendo la costa africana y das la vuelta. Pues nadie nadie había dado la vuelta. No había habido, ¿cómo decirlo?, el interés suficiente. Todo esto es cuestión de, al final, de dinero, como hemos hablado de antes, ¿no? ¿Por qué ocurre en esta época estos grandes viajes, ¿no? Primero hay que negar que los portugueses son los primeros en dar la vuelta a África, o sea, nos toman la delantera. ¿Por qué? Pues porque ha caído Constantinopla. Pues ha caído Constantinopla y si tú quieres llegar a Asia, pues ahora ya no puedes llegar a Asia. Ya no puedes llegar a Asia. Entonces ya tienes una motivación para buscar una alternativa. Es la primera vez en la historia, es verdad que siempre había sido difícil comerciar con Extremo Oriente, ¿no? Pero de una manera u otra siempre se había conseguido, ¿no? Pero es el primer momento de la historia donde ya no se puede. Entonces, claro, eso cambia las reglas del juego. Ya sí que tienes una motivación de peso, de mucho peso económico, que es buscar una alternativa. Los portugueses, que tenemos que tener en cuenta que son los que más saben de navegación en esta época, no optan por la vía de América, o sea, de ir hacia el oeste, hacia Poniente, sino que optan por la de África. Es curioso. ¿Por qué? Pues porque con la información de la época sería la más lógica, ¿no? Es más complicado de lo que parece dar la vuelta a África, porque cuando llegas al Golfo de Guinea te tienes que separar mucho de la costa, te tienes que adentrar en el Atlántico, lo cual da miedo, ¿no? Les da mucho miedo en la época, porque si no encuentras la corriente que ya te lleva hacia abajo, pues en teoría te pierdes por el Atlántico, ¿no? Pero bueno, los portugueses lo consiguen, ¿no? Entonces, claro, ahí está la motivación y por qué tiene éxito Colón. Porque ya la única alternativa que queda es ir hacia Poniente. Quiero decir, si no lo hubiera hecho Colón, lo hubiera hecho otro. O sea, Colón es el que lo hace, pero eso ya está en el ambiente de la época. Yo creo que sí, claro que hay información, claro que se sabe que hay algo. Lo que pasa es que no se sabe el qué, porque un poco también como les pasa a los nórdicos cuando llegan al norte de Canadá. Claro, date cuenta que cuando llegas al norte de Canadá no hay mucho. Claro, cuando llegan a las islas del Caribe es que tampoco son tan apetecibles, tampoco son tan interesantes. Siempre dicen que, no me acuerdo en qué isla era, pero claro, se sorprende mucho cuando llegamos los españoles porque tenemos barba, ¿no? Y allí no tienen barba, ¿no? Entonces, en casi todas las islas les sorprende mucho las barbas, es así. Pero hay en una que no. ¿Por qué? Porque parece que ya habían visto a gente con barba, ¿no? Y también llegan a otra isla donde ven a gente muy clarita para lo que han visto. Bueno, no sé, pues eso, pistas, ¿no? Trocitos de pan que hacen eso de que, bueno, pues que alguien había llegado ya antes allí, o muchos, pero sin importancia, sin la inteligencia y la habilidad de Colón para decir, estos son unas tierras nuevas, voy a crear una ruta, voy a explotarlo. Esa es un poco la clave. Bueno, permítame que primero agradezca al Ateneo la cantidad de conferencias que últimamente nos está ofreciendo estos temas. Así que muchísimas gracias. Y luego da gusto oírle hablar porque ahora entiendo por qué le ha salido un libro de 700 páginas. Lo entiendo perfectamente. Así que, si no le importa brevemente, ¿sería capaz de explicarnos un poco el papel de la Corona de Aragón en estos primeros años de la colonización americana? Como aragonés. Hombre, siempre se dice que la Corona de Aragón hicimos poco, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que no es así, ¿no? Claro, Aragón en esta época hay que tener en cuenta que está enfocado en el Mediterráneo, ¿no? La Corona aragonesa tiene una serie de conflictos en lo que es Italia, un enfrentamiento muy potente con Francia, ¿no? Por el Reino de Nápoles, por las islas. Aragón tiene mucho trabajo en Italia, muchísimo, ¿eh? Que es donde se enfoca sus esfuerzos, ¿no? Y luego sus barcos son mediterráneos, son galeras. Las galeras no sirven para el Atlántico. Es un barco, pues, de origen clásico, ¿no? Que navega de otra manera y al final, pues, son distintas, ¿no? Entonces, ¿hay presencia aragonesa? Sí, por supuesto que hay presencia aragonesa. Prima la castellana, como es lógico, porque al final es un proyecto castellano, pero
Luis de Santángel es un personaje muy, muy importante, como lo habéis visto. Coloma, como decía yo, el secretario de los católicos, es el que firma las capitulas de Santa Fe. Luego en la novela sale otros personajes, por ejemplo, el jefe de la expedición militar del segundo viaje de Colón es aragonés también. Claro que hay presencia, ¿no? Lo que pasa que es en los primeros viajes. Luego, casualmente, empieza a desaparecer. Empieza a ser menos importante, pero en el inicio un poco de los viajes de Indias, o como los queramos llamar, sí que hay bastante presencia aragonesa, y también hay extranjeros. Esto es importante, porque luego esto sí que se prohíbe. O sea, claro, ¿cómo lo explico? Pues al principio toda ayuda era bienvenida, pero cuando ya empieza a verse que esto es muy importante, pues empiezan a haber bastantes restricciones, ¿no? Si no me equivoco, hasta 1925 hay un periodo de tiempo donde ya solo pueden embarcar españoles, ya no permiten que vayan extranjeros. No, en el 25 vuelven a abrir el paso. Por eso, porque llega un momento en que la corona, cuando se da cuenta de lo que hay, tiene que poner limitaciones. Tiene que poner limitaciones porque se enfrenta a algo mucho más grande de lo que nadie hubiera podido imaginar. Daos cuenta de lo que es América a principios del siglo XVI. O sea, todo el continente, el trabajo que hay para dominarlo, para evangelizarlo, que es muy importante siempre la parte de evangelización. Por ejemplo, la primera imprenta que se manda, es muy importante, los españoles también llevamos los libros a América. Llevamos los libros y llevamos la imprenta. Y la primera imprenta la demandan desde Nueva España, creo que en 1536 o 39. ¿Y por qué creen que necesitan la imprenta? Están desesperados. Dicen, mandarnos una imprenta como sea. ¿Qué libros quieren imprimir? Hay que evangelizar un continente. Se mandan muchos religiosos, pero los religiosos dicen, muy bien, pero es que necesitamos libros como sea, necesitamos Biblias. Necesitamos Biblias. Es que tenemos aquí una labor ingente, ¿no? Y hay que mandar una imprenta para, bueno, Biblias y otro tipo de libros religiosos, ¿no? Porque es esencial la labor de evangelización. Entonces, claro, toda esta fase es distinta, ¿no? Pues eso, hay una primera fase que como que está muy abierta, ¿no? En este viaje, en el primer viaje de Colón hay algún extranjero, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo que había un irlandés. Pero luego eso se va restringiendo y se va acotando, ¿no? Lo cual también crea problemas porque, claro, todos los países quieren ir, entonces en Sevilla se crea hay un embudo, ¿no? de gente de todos los países que quieren llegar y eso se complica. Yo, por ejemplo, en otra novela hay una cosa que no sabía, y es que por ejemplo, bueno, ustedes saben que Carlos V es emperador, ¿no? Y el título de emperador hay que pagarlo, ¿eh? Hay que pagarlo. Y sale caro. Sale caro y intervienen muchos banqueros de Centro Europa, muchos alemanes, entre ellos los Fugger. Pues llega un momento en que le reclaman que pague y que no hay dinero en las arcas, no puede pagar los préstamos. Entonces les da una explotación a esta familia alemana para que ellos sean los primeros que colonicen Venezuela. Entonces los primeros realmente que se meten a colonizar Venezuela son esta familia alemana. Y manda allí una expedición enorme y se crea ahí un territorio de colonos alemanes, que luego Felipe II dice que esto no fuera, ¿no? Entonces, claro, tiene diferentes etapas, ¿no? Y los pobladores son distintos en cada momento. Pero Aragón al principio tiene bastante peso, pero luego va perdiendo más peso y ya se convierte en algo muy castellano, ¿no? Pero al principio tenemos, ya te digo, el secretario de los Católicos uno de los secretarios es Juan de Coloma, que es un personaje muy importante. Pues si no hay más preguntas, creo que merece la pena que le despidamos a Luis Zueco con un fuerte aplauso y que ahora pasemos a que nos firme esta magnífica novela, que además de la trama puramente novelesca, es un tratado de historia que se lee con amenidad y que merece la pena para conocer, pues yo creo que la mayor aventura que ha habido en la historia de la humanidad, que ha sido el descubrimiento y la colonización de América. Despidámosle, pues, con un fuerte aplauso.
Muy bien.